así decir, tienen que moverse músculos, estructuras tienen que trabajar, ¿verdad? Entonces, para que pueda entrar, que el pulmón pueda expandirse y para que el aire pueda salir, el pulmón contraerse, esos movimientos pueden ocurrir de dos maneras: por el movimiento hacia abajo y hacia arriba del diafragma y por la elevación y descenso de las costillas, ¿correcto? Y ahí nosotros estuvimos explicando cada uno de ellos y estuvimos mencionando que la respiración normal, tranquila, se debe principalmente al diafragma. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de una respiración normal, tranquila, en reposo, quien actúa es solamente el diafragma. ¿Y qué hace el diafragma? Se contrae, entonces alarga el pulmón. Si alarga el pulmón, ¿qué quiere decir eso? Que está entrando aire. Y entonces, para que el pulmón salga, ¿qué tiene que hacer el diafragma? Tranquilamente se relaja, no hace nada. Entonces, el proceso de la inspiración es un proceso activo, porque el músculo tiene que contraerse. Pero para el proceso de expiración, eso ya es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque no se hace nada. O acontece sozinho, ¿verdad? También estuvimos hablando de la elevación y descenso de las costillas. Estuvimos mencionando, voy a ir pasando un poquito más rápido, ¿sí? Estuvimos mencionando los músculos que elevan las costillas y los músculos que descienden las costillas, ¿sí? También estuvimos hablando y ya comparando al sistema, a estos pulmones, a globos, y habíamos dicho que alrededor de estos pulmones tenemos una capa fibroelástica que se conoce como pleura. Tenemos una pleura parietal y una pleura visceral, y en el medio de ellos hay una pequeña cantidad de líquido que se conoce como líquido pleural. Dijimos que ese líquido pleural se tiene que ir produciendo por filtrado del plasma, pero que esa cantidad pequeña nunca puede ser demasiado grande. Siempre tiene que ser una cantidad pequeña de líquido. ¿Para qué sirve el líquido pleural? Para lubricar el movimiento de los pulmones y para que no haya roce, atrito, en la palabra de usted. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que ese líquido se produce, ese líquido también al mismo tiempo es reciclado, ¿verdad? ¿Quién es el que va a agarrar el líquido cada vez que se produce un poquito más de líquido? Y para reciclar ese líquido, ¿quién está agarrando y mandando? Sistema linfático. Sistema linfático, perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el sistema linfático? ¿Está en una parte nomás del pulmón o está en toda la superficie del pulmón? En toda la superficie del pulmón. Entonces, cada uno de esos vasos linfáticos hacen como una pequeña succión, como si fuera un aspirador, cada uno de esos pequeños vasitos. Entonces, al succionar el líquido pleural, entonces, ¿qué crean? Una presión Negativa. ¿Sí? Y esa presión negativa que se crea, ¿para qué es importante? Para mantener abierto al pulmón. Porque si no existe esa presión negativa, ¿qué va a pasar con el pulmón? Va a empujar como si fuese un balón vacío, ¿verdad? Que sale de todo lugar. Entonces, por eso, gracias a esa presión negativa del pleural, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestros pulmones nunca se van a vaciar completamente. Por más que nosotros hagamos un esfuerzo expiratorio, quitar todo el aire que yo pueda, nunca se va a vaciar completamente. A no ser que ese sistema linfático no funcione. Si ese sistema linfático no funciona, ahí sí se va a colapsar completamente. ¿Correcto? Y ahí le dimos valores, vemos nomis aus bois, como ustedes dicen, ¿verdad? O sea que dijimos que la presión pleural al inicio de la inspiración, ainda não está acontecendo a entrada de ar, ao início, ahí, ¿verdad? Que es suficiente solamente para mantener abiertos los pulmones, es de aproximadamente menos 5 centímetros. Y para que entre aire dentro de los pulmones tiene que variar aproximadamente 2,5. Entonces, pero tiene que variar para lo positivo o para lo negativo. Negativo. Entonces, de 5 negativo tiene que ir a menos 7,5 negativo. Correcto. ¿Y cuántos litros de aire va a entrar con esa variación? Medio litro. Se está fiando. Qué gusto. Explicamos ese dibujo,
Y hablamos también de la presión pleural. Estuvimos hablando que la presión pleural es la presión alveolar. Estaba viendo si los estaban prestando atención. Que la presión alveolar es la presión dentro de los alveolos. Y dijimos que si la glotis está abierta y no hay entrada ni salida de aire, las presiones se van a igualar, más o menos a cero. Cero afuera, cero adentro de los alveolos. ¿Tem movimiento GR então? No tengo. Que yo necesito que dentro del alveolo ocurra para que pueda entrar aire. Tiene que ser menor que el de afuera, porque tiene que haber un gradiente de presión. Fuera tiene que ser mayor a presión y dentro menor, para que el aire pueda ser empujado para adentro, ¿correcto? Entonces, ¿a cuánto tiene que ir la presión alveolar? Menos 1 centímetro de agua. ¿Sí? Y para que el aire salga para afuera, tiene que Mais ser mayor que el atmosférico. Entonces, si el atmosférico es 0, ¿cuánto va a ser mayor que el atmosférico? 1 positivo. Entonces, para que el aire pueda salir. Muy bien. Y con eso también ayuda a que medio litro de aire sea transportado, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿y la presión transpulmonar qué era? La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Una diferencia entre las presiones, ¿sí? Dentro de los alveolos, dentro del pulmón y en la superficie de los alveolos, ¿correcto? Entonces, ahí entramos en la definición de distensibilidad pulmonar y habíamos dicho que cuanto más grande sea la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, el pulmón se va a distender más o se va a distender menos. Cuanto mayor la diferencia entre alveolar y pleural, más se va a distender. Y si se distiende más, va a entrar más aire o menos aire. Más aire. Y entonces ahí llegamos a la definición de distensibilidad pulmonar, ¿verdad? Entonces, es el grado de expansión, es la cantidad que se va a expandir extra. El pulmón se expande extra con cada 1 centímetro de agua de aumento de presión transpulmonar, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que si la diferencia de presión transpulmonar normal es de 6.5, que a gente tinha calculado, ¿verdad? De menos 1 y menos 7.5, a diferencia entre los dos es 6,5. Con eso, ¿cuánto entra de aire? Medio litro. E se a gente aumentar mais a diferença? A gente entrar mais 200 ml. 7,5 a diferença. ¿Cuántos ml de aire extra tienen que entrar? Más 200. Entonces, en vez de 500 van a entrar 700. Si aumentamos más 1 y llevamos a 8.5, ¿cuánto aire extra entonces va a entrar? Mais En vez de 200. 200 va a entrar 400. Porque es 200 por cada 1 centímetro de diferencia. Entonces, ya teníamos 500. Entró más 200, más 400, ya está entrando 900. ¿Está bien? No caso, então, seria menos 9,5, né? Então, no caso, entrava 900. É que se eu disser de 0,5, aí eu... Mira, menos 1 alveolar, ¿sí? Menos 7.5 pleural. Se a gente fizer uma diferença entre eles dois, subtrair, não importa o signo, importa el signo. Si nosotros subtraímos, ¿cuánto es la diferencia entre ellos? 6,5. Con ese 6,5, ¿cuánto entra? 500 ml de aire. Y si yo, en vez de 7.5, tengo 8.5 de presión pleural, ¿a cuánto va la diferencia? 7,5. Entonces, en vez de entrar 500, va a entrar más 200, porque yo aumenté 1 centímetro. Si yo aumento acá, más 1, a 9.5, ¿cuánto va a ir la diferencia? 8.5, va a entrar más 200. Y ahí ya es 900 también. Ah, vos me está diciendo de ¿verdad? De la presión pleural. Sí. Sí. Bueno, muy bien. No, duelo. Bueno, y también habíamos hablado de las fuerzas elásticas, ¿verdad?
Não, paramos no outro. Parou na Extensibilidade pulmonar. Parou no slide anterior. Tá bom, beleza, beleza. Bueno, entonces, porque con el otro grupo yo avancé un poquito más. Entonces, eu gosto mais deles, então mentira, teníamos un poco más de tiempo, por eso aumentamos avanzando un poquito más. da gente, né? Marcelo Carnete. Bueno, una cosa que tenemos que entender muy bien, gente. Tenemos que entender muy bien y que tenemos que tener en cuenta para entender cómo funciona el pulmón. ¿Con qué objeto nosotros comparamos a los pulmones? Balão. Globo. Una bexiga, un globo de aniversario, lo que sea. ¿Ah? ¿Qué característica tiene ese globo? Elástico. Las paredes, ¿cómo son? Elásticas. ¿Qué quiere decir que la pared es elástica? Que si yo le Capacidad de expando expansión. y después le suelto, ¿qué va a suceder con él? Va a volver otra vez a su estado o a su tamaño normal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que ese látex que está entrelazado así, si yo le expando, él se va a esticar. Solo que si yo le suelto, nuevamente va a volver a su estado normal. El pulmón funciona o es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene también colágeno y elastina en sus paredes. Colágeno y elastina, que parece látex. Cuando a gente estica, ele vai esticar. Pero si vos no le atacas, si no se solta, ele volta de nuevo para su tamaño normal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa fuerza que es proporcionada por ese colágeno y esa elastina que están enlazados es una fuerza contraria a mi respiración. ¿Por qué es contraria a mi respiración? Porque para eu colocar ar dentro de los pulmones, eu preciso vencer essa força que quer sempre ficar assim arrugado, sempre, ¿cómo se dice? Contraído, ¿me entienden? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para que yo pueda respirar, yo tengo que vencer esa fuerza elástica que tiene la pared del pulmón, ¿me entienden? Y justamente las dos fuerzas elásticas de los pulmones son las fuerzas del propio tejido pulmonar que yo tengo que vencer para poder respirar, ¿sí? Esa fuerza es contraria a la inspiración. Contraria a la inspiración, pero es a favor de la expiración. ¿Por qué le digo eso? Porque para inspirar eu tenho que vencer ela e esticar ela. Mas para expirar, o que eu tenho que fazer? Relaxar. Ela vai só relaxar e vai empurrar o ar para fora. ¿Sí? Entonces, las fuerzas elásticas de los pulmones son dos. La primera de ellas son las fuerzas del propio tejido pulmonar. La elastina y el colágeno, que en los pulmones que están murchos, desinflados, se encuentran contraídos. En los pulmones que fueron cargados con aire, como el que la está esticado, ¿verdad? Está distendido y enderezado, siempre queriendo volver a su estado natural. ¿Cuál es su estado natural? Contraído, contraído. La otra fuerza elástica que nosotros tenemos que vencer es la fuerza producida por la tensión superficial del líquido alveolar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir tensión superficial? La tensión superficial quiere decir la posibilidad o la tendencia que tienen las moléculas de agua cuando están en contacto con el aire de juntarse. ¿Sí? De juntarse. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con las nubes y con la lluvia? ¿Sí? Tenemos calor y tenemos mucha humedad. Si tenemos calor y mucha humedad, ¿qué va a suceder con el agua que está así en el ambiente? Va a empezar a evaporar. ¿Sí? Va a evaporar y va a subir hasta las nubes. ¿Sí? Entonces, allá una molécula de agua va a encontrar otra, y
como están en contacto con el aire, ¿qué quieras no quieren hacer? Se juntar. ¿Sí? Y cuando hay mucha humedad atmosférica, ¿sí? Hay mucha humedad y se juntan muchas moléculas de agua allá arriba, ¿qué va a acontecer? Ya tem tanta molécula junta que eso de ahí ya va a ser pesado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Van a empezar a caer las gotas de agua, la lluvia. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene un vasito? ¿Sabes cómo tu agua? Si ustedes hacen un pequeño experimento y agarran y colocan un poco de agua encima de una superficie lisa y plana, ustedes van a ver que el agua parece que primero se esparce y después vuelve, se retrae. Eso es tensión superficial. O que eu fiz? Eu coloquei encima de ese objeto que está en contacto con el aire, hay aire alrededor, entonces las moléculas quieren juntarse. ¿Sí? Entonces, eso también sucede dentro de nosotros. ¿Sí? Nosotros, ¿cuánto por ciento de agua somos cuarto semestre? 60% agua, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por más que mi alveolo tenga aire acá adentro, su superficie siempre está húmeda. Los alveolos también son húmedos. Acá hay agua. ¿Sí? Acá hay agua en la superficie. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la tendencia siempre entonces de que cuando yo, este alveolo, respiré, ¿qué aconteció? Entró aire, ¿correcto? Y cuando yo expiro, ¿qué va a suceder? Se va a cerrar, va a colapsar. Entonces, ¿qué va a suceder con las moléculas de agua que está acá y lo que está acá? ¿Qué va a querer suceder? Va a querer juntar. Y en la próxima respiración, ¿será que va a ser fácil abrirlo o va a ser más difícil? Más difícil. Va a ser mucho más difícil. ¿Sí? Va a ser mucho más difícil. ¿Qué es lo que va a suceder? Que las moléculas de agua ¿cómo tienen que ser los alveolos? Los alveolos tienen que ser así, ¿verdad? Expiración, inspiración, sin problema. Sin colar uno no otro o sin colar bien levemente, para que el esfuerzo respiratorio no sea alto. Y así que tiene que ser. Pero, como nosotros tenemos agua adentro, en la superficie, ¿qué acontece? Cada vez que se pone en contacto, gruda. Y para descolar es más difícil. Después en la próxima respiración gruda de nuevo, ¿verdad? Gruda de nuevo, ¿verdad? Y tiene que hacer esfuerzo otra vez para desgrudar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo a partir de del octavo mes aproximadamente de gestación? Nosotros producimos una sustancia por los neumocitos tipo 1 que tenemos en los pulmones que se llama surfactante o agente tensoactivo. Entonces, ese agente tensoactivo, ¿dónde va a ser despejado? Va a ser despejado encima del agua. ¿Por qué? Porque ese agente tensoactivo es fosfolípido principalmente. Es principalmente fosfolípido. Lípido, aceite, ¿se mezcla con agua? No se mezcla. Entonces ese agente tensoactivo tiene una porción que quiere colar en la agua, hidrófila, y otra parte que no quiere colar. Entonces la parte que cola con el agua queda tocando el agua y la parte que no quiere queda hacia el aire. Entonces cada vez que nosotros respiramos tranquilamente, ¿verdad? Se cierra y se abre sin mucho esfuerzo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tensión superficial que tenemos dentro del alveolo es a favor o en contra de la respiración. Tensión superficial, no un surfactante. Tensión superficial es a favor o en contra. Contra, porque no, y eso es lo que te digo. Tensión superficial, ¿qué es? Es la atracción del agua. Entonces, cuando él chocar con la otra pared que está húmedo, ¿qué va a querer? Va a colar. Entonces, la tensión superficial es en contra de la respiración.
Quien ayuda a la respiración es el surfactante, que va a contrarrestar al agente la tensión superficial. Aí por respiração o senhor diz a fase de inspiração, Sí, né? sí, claro. ¿Me entienden? O sea, quien contra la respiración es la tensión superficial. El agua colando, la molécula de agua colando con la molécula de agua, las paredes colando una con la otra. Y quien contrarresta esa tensión superficial, quien ayuda a la respiración, surfactante o agente tensoactivo. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces ahí, solamente para entender, ¿verdad? Enfermeros y enfermeras, por qué los niños que nacen con 7 meses, ¿verdad? Muchas veces rápidamente se les lleva a la incubadora, se le calienta y se le pone oxígeno a alto flujo. Alto flujo quiere decir presión positiva. ¿Para qué? Para obligar el pulmãozinho para poder expandir. Porque con 7 meses, ¿será que ya produjo el agente tensoactivo? Todavía. Entonces el pulmãozinho tiene que colapsarse. Entonces voy a tener que darle un oxígeno a flujo alto para tentar abrir siempre, forzar el pulmón a abrir. ¿Sí? Y también es por eso que muchas mujeres a partir de las 6ª semana, cuando tienen una posibilidad o sea, tienen un embarazo de alto riesgo, a partir de 6 a 7 meses que se le ponen ciertos corticoides. ¿Para qué? Para obligar al pulmoncito del niño para empezar a producir el surfactante lo antes posible. Porque yo no sé si el bebé va a nacer hoy, próxima semana o después. Entonces, si nace antes, ya tiene por lo menos un poco de surfactante y no va a tener tanto estrés respiratorio, tanta dificultad respiratoria. ¿Se entiende? Entonces, las fuerzas elásticas de los pulmones son entonces 2. Las fuerzas del propio pulmón, de la estructura elástica, colágeno y elastina, y las fuerzas producidas por la tensión superficial del agua. Los dos quieren oponerse al proceso expiratorio, los dos. ¿Sí? Entonces, para respirar, a gente tiene que vencer esos dos. Para meter el aire, nosotros tenemos que vencerlos. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno. Entonces, acá solamente para explicar un poquito el agente tensoactivo, la tensión superficial y el colapso pulmonar, ¿verdad? Es lo que ya explicamos acá, pero acá está en material. El principio de la tensión superficial. ¿Qué dice el principio de la tensión superficial? Cuando el agua forma una superficie con el aire, las moléculas de la superficie del agua experimentan una atracción fuerte entre sí. O sea, el agua siempre está intentando contraerse. Y esa es la explicación por qué las gotas de lluvia se forman. ¿Sí? En los alveolos también tenemos agua en la superficie, ¿verdad? En los alveolos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El agua siempre está intentando contraerse y así forzar el aire hacia afuera de los alveolos a través de los bronquios y colapsar los alveolos. Y eso es lo que conocemos como fuerza elástica de la tensión superficial, que tiene que vencer y superar el respiro. ¿Sí? El agente tensoactivo y sus efectos sobre la tensión superficial. ¿Sí? Entonces, tengan bien en cuenta, la tensión superficial es en contra de la inspiración, ¿tá? Pero el agente tensoactivo o surfactante, que es a favor de la inspiración. ¿Por qué es a favor? Porque este agente tensoactivo o surfactante quiere anular a la tensión superficial. Y al anular a la tensión superficial, se abren y se cierran tranquilamente los alveolos. ¿Tá? Porque muchas veces en el examen confunden. Acontece o que aconteceu con un colega aquí, ¿verdad? Vos tenés en la cabeza muchas veces que eso aquí es la misma cosa. No. Tensión superficial es la fuerza del agua queriendo cerrar los alveolos. Agente tensoactivo es el que vence a la tensión superficial. ¿Sí? Quiere contrarrestar, quiere anular a la tensión
tensión superficial. Entonces la tensión superficial es en contra de la expiración y el agente tensoactivo es a favor de la expiración. E ele chega a exercer uma força contra a expiração, esse agente não. Ele não atrapalha a expiração. No, la Do mesmo expiración. jeito que a tensão No, ajuda, né? absolutamente, porque imagínate nomás, vamos a decir, se anula completamente la tensión superficial, más las fuerzas elásticas, Sim. colágeno y elastina todavía están actuando y siempre van a hacer que el pulmón se contraiga. La E a tensão expiración no es superficial por- ajuda a expiração ou não faz diferença por conta Ajuda. dessa elastina? Ayuda. Ella es una de las que forzaría a inspiración. Então é essa e a substância elástica. Ela diminui a pressão até lá ou não vai nada? No. Bueno, entonces, el agente tensoactivo o el agente activo de superficie o agente tensoactivo o surfactante reduce notablemente entonces la tensión superficial. ¿Quién produce al surfactante? Células epiteliales especiales, que son aproximadamente 10% de todas nuestras células pulmonares, que son los famosos neumocitos tipo 2 o neumocitos tipo 2. Ellos son los que producen el surfactante. Y acá, pregunta de examen, del doctor, ¿verdad? El agente tensoactivo es una mezcla de fosfolípidos, proteínas e iones. Entonces, esa es una forma de preguntar. Si yo le pregunto a ustedes, en general, ¿cómo está formado el agente tensoactivo o el surfactante? Fosfolípidos, proteínas y iones. Esa es la respuesta. Y si yo le digo específicamente por qué está formado el agente tensoactivo, me tiene que decir fosfolípidos, principalmente el dipalmitoil fosfatidilcolina, proteínas conocidas como proteínas del agente tensoactivo e iones. Y el ion principal es el calcio. ¿Va? Entonces, esto es lo que es tan difícil siempre para memorizar. Dipalmitoil fosfatidilcolina. De palmito. Eso dijeron en el otro De palmito e Dipalmitoil fosfatidilcolina. ¿Sí? Normalmente lo que en el examen yo pregunto, cuál es el fosfolípido más importante, cuál es el ion más importante. Y de vez en cuando le pregunto los tres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se pronuncia? Dipalmitoil, vamos todo el mundo ya junto. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Só dividir em três. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Dividir em três é mais fácil aprender. Dipalmitoil fosfatidilcolina. Tá? Professor, como que o senhor falou dos dois tipos aí, né? Do que ele está formado para ser com os três? Sí, si yo le pregunto a ustedes, ¿por qué está formado el agente tensoactivo? Me van a decir fosfolípidos, proteínas e iones. Sí. Y si le digo, ¿cuáles son los componentes principales del agente tensoactivo? El fosfolípido dipalmitoil fosfatidilcolina, proteínas del agente tensoactivo, porque así Guyton le denomina, y el ion calcio, principalmente el ion calcio. ¿Va? El dipalmitoil fosfatidilcolina no se disuelve en el agua alveolar, ¿sí? Sino que se extiende por la superficie debido a que posee una porción hidrofílica, ¿sí? Que le gusta el agua, entonces cola en el agua, y una porción hidrofóbica que no quiere colar en el agua y queda hacia el aire. Entonces quedando así, dividiendo entonces el agua del aire que hay dentro de nuestros pulmones. Bueno, Seria tipo água e óleo, né? sí. Aceite no se mezcla con agua. Bueno, entonces, nuevamente usando entonces la información de que nuestro pulmón es una estructura distensible, ¿verdad? Que se expande, ¿sí? Hablemos un poco del efecto de la caja torácica sobre la posibilidad de expandir el pulmón, ¿sí? En otras palabras, cuando nosotros hace rato estábamos mencionando la distensibilidad, ¿qué nosotros habíamos dicho que era la distensibilidad? Es el aumento o la expansión pulmonar y el aumento de volumen dentro
del pulmón por cada 1 centímetro de agua extra de presión transpulmonar, ¿correcto? O sea, presión transpulmonar aumentaba a más 1, entonces tenía que entrar más 200 ml de aire dentro de los pulmones, ¿correcto? Entonces, cuando Guyton o cuando los fisiólogos están afirmando esa distensibilidad, ellos están afirmando de que el pulmón, o están suponiendo que el pulmón está fuera del tórax. O sea que los experimentos que se hicieron fue expandir el pulmón fuera del tórax, ¿sí? Con un pulmón de un cadáver fuera del cuerpo. Entonces ellos consiguieron que él expanda 200 ml, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Cómo funciona el pulmón? ¿Nosotros tenemos nuestro pulmón afuera o está dentro de la caja torácica? Claro que está dentro de la caja torácica. Entonces, si está dentro de la caja torácica, cada vez que el pulmón quiera expandir, siempre va a tocar y va a ser limitado por la caja torácica, ¿sí? Y entonces, por eso Guyton nos dice que la caja torácica tiene sus propias características de elasticidad y viscosidad también. Embora ella no sea, la caja torácica no sea una caja rígida, que también se expande un poco porque el músculo, ligamento, etc., ella no se expande demasiado. Entonces, cada vez que el pulmón va a querer expandirse mucho, por cada 1 centímetro de agua de presión transpulmonar, entonces el pulmón va a ser limitado por la caja torácica. Entonces, la distensibilidad del pulmón, solo el pulmón, ¿sí? Fuera del tórax, es 200 por cada 1 centímetro de agua de presión transpulmonar. Pero dentro del tórax es prácticamente la mitad, es 110. ¿Sí? ¿Me están entendiendo, chicos? ¿Sí? Vení igual aquí. Ven aquí. Now, bueno, entonces, ponete atrás de mí. Atrás de mí, ahí. Yo te voy a decir qué vas a hacer. Bueno, primero, yo soy el pulmón. Aumentó 1 centímetro de agua mi presión transpulmonar, ¿verdad? Yo estoy expandiendo. Yo estoy fuera de tu tórax, ¿sí? Ahora vos me vas a poner tu brazo acá a mis costados, ¿sí? Y vas a apretar lo máximo que vos puedas. Apertar lo máximo, no ahí, solo aquí, apertar. Y tentar impedir que yo expanda. Entonces, sí. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Esto era sin el pulmón, sin el tórax. Y con Aline es con el tórax. Entonces el pulmón siempre se va a expandir menos con la pared del tórax, con la caja torácica apretando él. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Se entendió, chicos? Entonces, por eso también es tema del examen. Normalmente pregunto en el examen, ¿sí? La distensibilidad pulmonar del pulmón, ¿verdad? Aisladamente, o solo el pulmón, sin la caja torácica, ¿cuánto es? 200 ml de aire por cada 1 centímetro de agua de presión transpulmonar, ¿sí? Y la distensibilidad pulmonar del pulmón más la caja torácica, ¿cuánto es? 110 aproximadamente, casi la mitad, ¿sí? Casi la mitad, ¿sí? ¿Beleza? Bueno, acá también hay otro temita que a veces le cuesta un poquito entender a la gente. Realmente le cuesta entender un poco a la gente porque, no sé por qué. ¿Cuántos tiempos tiene la respiración? 2 tiempos. ¿Cuáles son los tiempos de la respiración? Inspiración y expiración. ¿Quién viene primero? Sí, para respirar yo tengo que inspirar. ¿Sí? Y para expirar yo tengo que inspirar. Entonces, bueno, durante la respiración, casi toda la contracción de los músculos respiratorios ocurre en el proceso inspiratorio. ¿Está?
es solamente imaginarnos lo que habíamos dicho al inicio de la clase. ¿Qué es lo que habíamos dicho en la clase? En una respiración normal, tranquila, en reposo, ¿quién hace el trabajo? O El diafragma. diafragma. Pero el diafragma trabaja para inspirar o para expirar. Para inspirar. Para inspirar, porque él contrae solo la inspiración. Y en la expiración, ¿qué hace el diafragma? Nada, solo relaja. ¿Verdad? Entonces, ese principio ustedes tienen que usar, ¿verdad? Cuando se le pregunta en qué tiempo de la respiración el pulmón más trabaja. ¿Cuándo hay más trabajo? Solamente en la inspiración. En la inspiración es cuando hay más trabajo. En reposo, ¿verdad? A no ser que sea una respiración forzada, porque la respiración forzada, ¿quién también tiene que ayudar? El músculo, los músculos abdominales, para empujar o para que el cosa salga. ¿Sí? Entonces, durante la respiración, casi toda contracción de los músculos respiratorios ocurre en la inspiración. La expiración es un proceso pasivo. ¿Sí? O sea, en condiciones de reposo, los pulmones solo van a trabajar para inspirar. Porque para expirar, eso relaja el diafragma, acabó, no gasta energía. ¿Entienden? ¿Se entendió, gente? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, y acá tenemos trabajo de la inspiración, ¿verdad? ¿En qué cosas o cómo el pulmón gasta energía y en qué circunstancias se produce el trabajo? El trabajo requerido para expandir contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax se llama trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. Ou seja, é como dizer que o pulmão, para respirar, que trabalho que ele tem que fazer? O primeiro trabalho é vencer as forças elásticas. Lembra que a gente tinha dito? ¿Sí? Que la pared del pulmón quiere siempre estar contraído. Entonces, para respirar, nosotros tenemos que vencer eso. Entonces, tenemos que hacer un trabajo para vencer esa elasticidad, ¿verdad? Entonces, el primer trabajo es el trabajo requerido para expandir contra las fuerzas elásticas del pulmón y del tórax. Se llama trabajo de distensibilidad o trabajo elástico. ¿Sí? El otro trabajo que tenemos que vencer es el trabajo requerido, para vencer la viscosidad de los pulmones y de las estructuras de la pared, ¿verdad? O sea, el trabajo de resistencia tissular. Ahí entra también un poco de lo que sabemos de la capacidad o de la posibilidad que tiene el agua de querer juntarse, ¿sí? Que nuestro tejido, ele é água também, então ele tem uma certa resistência para a respiração. Y el último es el trabajo preciso para vencer la resistencia de las vías aéreas durante el flujo de aire, o trabajo de la resistencia de las vías aéreas. Acuérdense, para respirar yo tengo que meter aire en un lugar que ya hay aire. No es que meu pulmão está vazio, ya tem ar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el pulmón nunca está totalmente vacío. Entonces, ¿se acuerdan lo que nosotros habíamos visto en el tercer semestre? Que nosotros habíamos dicho que cuando el ventrículo izquierdo va a bombear sangre, él no está bombeando en una aorta que está vacía. Ele tem que bombear em uma aorta que já tem sangue, com uma pressão menor, né? Tem só 80, 70 milímetros de mercúrio, só que ele tem que vencer esse sangue que está aí para empurrar. E o mesmo é acá en los pulmones, ¿sí? Pero esto normalmente yo, sinceramente, nunca pregunto. ¿Posso continuar preguntando? ¿Y cuál es la energía requerida para la respiración? Normalmente, acuérdense, estamos hablando de la respiración en reposo. Estamos hablando de la respiración en reposo. No estamos hablando de una persona haciendo crossfit ni allí levantando peso. ¿tá? Se consume 3 a 5% del gasto cardíaco total para producir el proceso respiratorio. ¿Sí? Durante el ejercicio intenso, ahí sí varía. Durante el ejercicio intenso, la energía requerida puede aumentar, imagínense, por 50 veces. ¿Y por qué yo tengo que usar tanta energía?
para respirar en el ejercicio, porque mi cuerpo tiene que hacer todo lo posible para meter la mayor cantidad de oxígeno posible dentro de mi cuerpo, porque mis músculos están utilizando mucho. Entonces, especialmente esta cantidad de energía se va a utilizar mucho, y especialmente si tiene algún grado de aumento de la resistencia de la vía aérea o disminución de la distensibilidad. ¿Sí? Con decirles, vamos a comparar un poco. Dos personas. Esta persona tiene asma. ¿Ah? Siempre está con los bronquios medio cerrados. ¿Ah? Y esta persona no tiene asma. ¿Ah? Bien normal, entra aire, ventila súper bien. Bueno, los dos empiezan a hacer un ejercicio leve, ¿sí? Vamos a decirle una caminata, una estera, así sin coger mucho. ¿Cuál de los dos va a usar mucho más energía para respirar? ¿El que no tiene asma o el que tiene asma? Tiene asma. ¿Por qué? Porque él ya tiene luego una dificultad para respirar en reposo, él ya tiene los bronquios medio fechados, ya cuesta ele respirar normalmente, ¿verdad? Él ya gasta energía demais para respirar. Y si hace ejercicio, más todavía. ¿Sí? ¿Por qué ustedes piensan que cuando vemos una persona, en la urgencia con una crisis asmática y ustedes le ayudan a salir de esa crisis asmática, ustedes van a ver que está exhausta, cansadísimo se queda? ¿Por qué? Porque usó tanta, es como que ele fez un crossfit de 2 horas, porque usó tanta energía para tratar de respirar. ¿Sí? El problema del asma es para quitar el aire, no para meterlo. ¿Sí? Entra ar con una cierta dificultad, pero el problema es para salir. ¿Por qué? Porque los bronquios están medio cerrados, porque están inflamados y ya hay moco ahí. Entonces o ar entra, mas quando quer sair o moco atua como uma válvula, né, que fecha e quer impedir que o ar saia. E por isso o paciente tem que respirar assim. ¿Eh? Y con la sibilancia y los roncos que nosotros más o menos conocemos. ¿Se entiende? Bueno, vamos ya hablando un poquito de patología también para ir contextualizando. Por isso que foi tão ruim aquela parte daquela de embalo do Covid, assim, porque a pessoa meio que acabava acostumando a ficar com aquela condição de não gastar tanta energia, ela já estava debilitada, era difícil você tirar isso do lado. E era difícil ela recuperar essa força, porque os alvéolos já ficavam meio colapsados. Incluso los alvéolos sufrían una cierta fibrosis. Eso también y justamente las personas con fibrosis pulmonar, acá, ustedes ven, la energía que va a ser utilizada va a ser mucho más, principalmente si hay un aumento de la resistencia de la vía aérea o disminución de la distensibilidad. Aumento de la resistencia de la vía aérea quiere decir vías aéreas más fechadas, como en un caso de una bronquitis o un asma. O también disminución de la distensibilidad, de la posibilidad de abrirse los pulmones, de expandir. ¿Quién tiene esa disminución de expandir los pulmones? Las personas que tienen fibrosis pulmonar. Y es lo que acontecía más o menos con COVID. ¿Verdad? Había un proceso inflamatorio tan importante, ¿verdad?, que no conseguía expandir. Por eso no conseguía expandir muy bien. Entonces, dale oxígeno, dale alto flujo. ¿Sí? Professor, questão do gasto cardíaco, 3% por minuto. 3 a 5% del gasto cardíaco total por minuto. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo clarito? ¿Sí? Bueno. Que cansaço a gente já começou, você vai ter Vai ter 3 horas aí que aqui de nutrição. Nutrição, né? Decime da anatomia patológica, de una cosa así. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Sí? Entonces, ustedes se dan cuenta
que hasta ahora nosotros no estuvimos hablando de difusión. En ningún momento nosotros mencionamos oxígeno entrando, oxígeno saliendo, CO2, nada. Nosotros ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ventilación. Entrada y salida de aire con cada respiración. Eso es ventilación. ¿Sí? Entonces, hablemos un poco de los volúmenes y capacidades. ¿Sí? En neumología, y no sé si alguno de ustedes es asmático o tiene bronquitis, en neumología existe un estudio que se llama espirometría. Espirometría. Que antes, cuando fue inventado, ¿sí? Era un aparato enorme con agua, ¿sí? Donde vos tenías que soplar, y al soplar el tambor que estaba en el agua, entonces él subía. Y si vos conseguías que ese tambor suba hasta una cierta altura, eso quería decir que tu pulmón estaba bien. La cantidad de aire entraba, Pero si él no subía tanto o quedaba ahí en un medio, entonces quiere decir que había algún problema. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esa espirometría o ese espirómetro evolucionó tanto que ahora parece un bafómetro. Es un aparatito chiquitito así que tiene un pico que cada vez vos le cambias nomás el pico, ¿verdad? Y el neumólogo le dice, bueno, te voy a dar y vas a soplar. Eso es soplar, es un bafómetro. Literalmente un bafómetro. Entonces vos soplás ese aparato y él electrónicamente él ya te quita las conclusiones. ¿Cuánto ar tinha no pulmão, cuánto que sobró, cuánto que salió, cuánto que entró, etc. ¿Sí? Entonces, ese espirómetro es el que nos da los valores de los volúmenes y las capacidades pulmonares. ¿A qué quiere decir volúmenes? Volúmenes quiere decir aquellas cantidades de aire que entran de los pulmones, que salen de los pulmones, que sobran de los pulmones. Y las capacidades que son hasta cuánto yo puedo expandir sumando un volumen con otro volumen. ¿Sí? Entonces, el registro de las variaciones del volumen pulmonar, de la cantidad de aire que puede entrar dentro de los pulmones, se conoce como espirometría. ¿Sí? Entonces, esa espirometría es el registro del movimiento del volumen de aire que entra y sale de los pulmones. Sencillo. ¿Qué es un espirómetro? Un aparelho que mede o ar que entra y sale dos seus pulmões. Y al entrar y salir de mis pulmones, él va tirando sus conclusiones. Electrónicamente se acuerda. ¿Sí? Se subdivide, estos volúmenes y capacidades se subdividen en 4 volúmenes y 4 capacidades. ¿Tá? Y ahí entra lo que en algún momento nosotros estábamos evitando hasta ahora, ¿verdad? Los números. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el primer semestre yo le dije a ustedes? Cuando no me gustan mucho los números muchas veces no son útiles, sirven solamente para confundir. Por eso usamos números bien así específicos en el tercer semestre. Ahora vamos a tener que usar más números. ¿Por qué? Porque son importantes. ¿Sí? Entonces, volúmenes pulmonares. ¿Cuáles son los volúmenes pulmonares? Existen 4 volúmenes pulmonares que si nosotros sumamos los 4 son iguales al máximo de aire que es posible expandir los pulmones. ¿Sí? Si yo sumar todos esos 4 vai ser o máximo con que yo voy a poder abrir el pulmón con ar. ¿Sí? El primer volumen y que nunca olvides, porque hay gente que esquece. El primer volumen es el más fácil, volumen corriente. ¿Por qué dice corriente? Es corriqueiro, el volumen normal, habitual. Por eso dice volumen corriente. ¿Sí? ¿Qué es el volumen corriente? Es la cantidad de aire que entra y sale de mis pulmones con una respiración. ¿Cuánto era? 500 ml de aire. Ese es el volumen corriente. En reposo, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, 500 ml entra y sale de mis pulmones. ¿Sí? Volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal, 500 ml es el volumen corriente. ¿Sí? ¿Por qué lo que nosotros hablamos? ¿Por qué lo que nosotros hablamos de aire y estamos diciendo volumen? Porque hasta ahora nosotros habíamos dicho volumen es líquido, ¿no? Volumen y aire que es gas.
pero el gas se mide en ml, en litros. Entonces, por eso estamos hablando de volumen, ¿correcto? Después, el segundo volumen es el volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratorio. ¿Qué quiere decir inspiratorio? El volumen que va a entrar. Ahí ya me entienden. Volumen que va a entrar. ¿Sí? Es el volumen adicional máximo que se puede inspirar por encima del volumen corriente. O sea, yo ya respiré medio litro. Y si hago una inspiración profunda, forzada, ¿cuántos litros más va a entrar? Más 3 litros. ¿Sí? 3000 ml. Por eso dice volumen de reserva inspiratoria. Volumen adicional extra, los 500, máximo que se puede inspirar por encima del volumen corriente. 3000 ml. Después dice volumen de reserva expiratorio. Otro era para introduzir, ahora a gente vai tirar o ar, ¿sí? Cantidad adicional máxima de aire que se puede expirar por expiración forzada después de una expiración corriente normal. 1100 ml. 1100 ml. O sea que yo ya tiré o ar y fuerzo un poquito más para que salga. Y el último es el volumen residual. ¿Residuo qué quiere decir? Que sobra. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos dicho que gracias a la presión pleural que crean los linfáticos, nuestros pulmones nunca se vacían completamente, nunca se vacían completamente? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por más que yo haga una expiración forzada, siempre va a sobrar una cantidad dentro de mis pulmones. Entonces, aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. ¿Cuánto es? 1200 ml. ¿Está? 1200 ml. Y aquí podemos ver en este gráfico. ¿Sí? En este gráfico podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este gráfico? ¿Sí? ¿Ven? Este chiquitito sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿Qué es eso? Respiração em repouso, Sí, volumen corrente. corriente. Ese es el volumen corriente. ¿Sí? Ese es el volumen corriente. Entonces, acá ustedes ven que está entrando, esto ya es el volumen corriente 500 ml y acá entró mucho aire extra, 3000 ml de aire extra. Volumen de reserva inspiratorio. O que entra extra, ¿sí? Encima del volumen corriente. ¿Sí? Después acá tenemos otra vez volumen corriente, salió el aire, pero salió más 1100 ml extra. Volumen de reserva expiratorio. Y si nosotros agarramos y sumamos, ¿verdad? Eso es para empezar. Si quitamos el aire, hacemos esa respiración forzada, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que sobrar dentro de los pulmones? 1200 ml. 1200. ¿Cómo se llama ese volumen? Volumen residual. Volumen residual. ¿Correcto? ¿Alguna duda respecto a volúmenes pulmonares? ¿No? Solamente un consejo. Ustedes ven que todos estos valores son diferentes, ¿sí? Entonces eso les va a ayudar a ustedes en algún momento a memorizar, ¿sí? Entonces, volumen corriente es más pequeño, que aquele que é corriqueiro, aquele que a gente faz todo o tempo, 500 ml, ¿sí? Después yo tengo el volumen de reserva inspiratoria, es el más grande, 3000, ¿sí? Después el volumen de reserva expiratorio es que va a salir, nunca sale todo. Nunca sale todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es? 1100 aproximadamente. Y aquel que se queda dentro de los pulmones, el residuo, 1200. ¿Sí? ¿Y las capacidades pulmonares qué serían entonces? Las capacidades pulmonares hablan de que al describir el ciclo pulmonar, inspiración y expiración, a veces es necesario considerar juntos dos o más volúmenes. O sea que cuando el neumólogo, el
nos está estudiando, él a veces va a agarrar, bueno, quiero estudiar algo, restricción o quiero estudiar obstrucción. Entonces voy a agarrar en vez de agarrar solamente un volumen, yo voy a pegar más de un volumen, yo puedo sumar 2 volúmenes o 3, ¿sí? Y ahí yo voy a conseguir una capacidad, ¿sí? Entonces, a veces el homólogo entonces tiene que considerar juntos 2 o más volúmenes, sumar 2 o más volúmenes. Y estas combinaciones reciben el nombre de capacidades pulmonares. Combinaciones reciben el nombre de capacidad pulmonar. Entonces, primera capacidad, capacidad respiratoria. Capacidad inspiratoria. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? Es la suma del volumen corriente más volumen de reserva respiratoria. Sí. ¿Cuánto era el volumen corriente? 500. ¿El volumen de reserva respiratoria? 3.000. Entonces total 3.500. ¿Sí? Y en el momento del examen, yo normalmente pido que ustedes sepan qué quiere decir, pero normalmente yo coloco el valor, que normalmente todo es diferente. Entonces, si ustedes leen los valores ahí, ustedes ya vamos a explicar. ¿Sí? ¿Qué es la capacidad inspiratoria? Es la cantidad de aire que una persona puede respirar, empezando con una expiración normal, ¿sí? En Chile igual normalmente 500 ml, y después enchendo ao máximo os pulmões, ¿sí? Yo quité 500 ml normalmente y después hago una respiración súper forzada, porque ahí yo voy a tener aquí los 500 que normalmente yo tengo, más los 3.000 que yo obligué a entrar, ¿sí? Entonces es capacidad inspiratoria, 3.500 ml, ¿sí? Después tenemos la capacidad residual. ¿Qué es la capacidad residual? Es la suma del volumen de reserva expiratorio. ¿Cuánto era el volumen de reserva expiratorio? 1100. Más el volumen residual. ¿Cuánto era? 1200. 1100 más 1200, 2300. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. ¿Sí? La capacidad vital. ¿Qué es la capacidad vital? Es el volumen de reserva expiratorio, volumen de reserva expiratorio 3000, más volumen corriente, más volumen de reserva expiratoria 4600. ¿Sí? Entonces, es la máxima cantidad de aire que se puede expulsar luego de haber hecho una inspiración máxima y expirando al máximo. O sea que meterlo la mayor cantidad de aire posible dentro de los pulmones y quitar la mayor cantidad de aire de los pulmones. Eso es capacidad vital, ¿sí? Después la capacidad pulmonar total. Capacidad pulmonar total. ¿Qué quiere decir? La capacidad vital, 4,600 más el volumen residual. En este caso, ¿verdad? Capacidad vital es 4,600, volumen residual 1,200, tenemos 5,800 en total. Es la máxima expansión de los pulmones con un máximo de esfuerzo. É até o topo que pode chegar o pulmão para expandir o máximo que ele pode. Até essa é o máximo que ele pode se expandir. 5.800. ¿Sí? Todos los volúmenes y las capacidades son un 20 a 25% menos en la mujer y son mayores en personas altas y en personas atletas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque teóricamente el tórax de la mujer es un poquito más pequeño, ¿sí? Y también las personas que son altas y son atléticas están acostumbradas a expandir mucho los pulmones. ¿Por qué? Porque hacen ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Professor, não era para ser 5.900 ali não? Do pulmonar total, porque a vital era 4.600. Vital é 4.600, residual é 1.200. 1.200 residual. Residual é 1.200. É 1.200 mais 400. Ah, tá. Não. 1.200. Ah, tá. Fiz errado. E acá podemos ver todo, miren un poco.
Entonces ya habíamos dicho, volumen corriente, ¿verdad? Entra, sale 500. Volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? 3000. Después volumen de reserva expiratorio, 1100. Después tenemos acá la capacidad inspiratoria, ¿sí? Después la capacidad vital, ¿sí? Que es total 5800, ¿verdad? Y la capacidad funcional residual, que es ese 4600, que por entrar y salir, más los 1200 que siempre están dentro do pulmão. ¿Está bien? Bueno.